¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Tía Conservadora. El día de hoy estamos con una gran amiga aquí con Sandra Broncina, empresaria, activista, conferencista, líder y una mujer libertaria que está cambiando los paradigmas precisamente de la derecha en toda Hispanoamérica. Pero para los que no nos conozcan y para los que no te conozcan y sobre todo tu historia, ¿quién es Sandra fuera de las conferencias, fuera de las redes sociales? ¿Quién es Sandra Broncina? Mira, te juro que no cambia mucho, porque todas mis conferencias, Sí. todo lo que publico en redes, todo yo soy una persona muy transparente, entonces no existe un personaje, es exactamente lo que soy yo. De hecho, la conferencia es basada en tanto mi conferencia como el libro, como parte de lo que lucho, la batalla también tiene que ver con mi historia de vida. Entonces creo que los que me siguen ya pueden tener un pedacito de mí. Dentro de la conferencia que va a haber hoy, hoy estamos aquí en el Comité Estatal del PAN, es importante recalcar eso, va a haber una conferencia. Esa historia personal yo ya lo conozco, ¿no? Quizás ellos no la conocen y quienes nos están viendo no, pero esa historia tan personal tuya, ¿cómo influyó en la mujer que soy? Yo defiendo mucho el discurso de que la libertad empieza por uno mismo. Primero tenemos que conquistar nuestra propia libertad interior y después, con el tiempo, pasas a admirar la libertad desde la política. Mientras uno no está sanado, mientras uno no supera sus adversidades, y pasa mucho, y la izquierda se aprovecha mucho de gente así. De la vulnerabilidad emocional. Vulnerabilidad emocional, sobre todo. Entonces, no hay forma de hacer un cambio si no fortalecemos emocionalmente a las personas. Ese es un punto que poco se habla porque como la izquierda finge tener las causas sociales y mucha gente vota porque tiene empatía. Y usan los grupos minoritarios, ¿no? Los que siempre han sido rezagados. Usan porque después ninguna de las causas que ellos defienden realmente entregan, porque ellos hablan de feminismo, hablan de defender a la mujer y al final cuando vas a ver los gobiernos de izquierda es cuando tienen los peores índices de violencia contra la mujer, porque a la vez le tienen lástima al violador, le tienen lástima al criminal. Y la derecha tiene la mano mucho más dura para el crimen, controla mucho mejor eso, pero a veces en el discurso no demuestra tanta empatía. Entonces también quebrar un poco de ese paradigma dentro de lo que es la política. Bueno, fue así que empecé en esto, porque de hecho en 2022, cuando estaba la elección en Brasil, yo nunca había hablado de política en mi vida. Yo simplemente era empresaria, había superado, tenía toda mi historia, de la cual yo siempre digo, no tuve ni tiempo de victimarme, tuve que salir adelante y mi escuela es justamente la escuela de la vida por eso. Pero en 22 yo estaba ahí feliz y siendo empresaria, me iban bien los negocios, tenía 30 años y de pronto veo que hay la posibilidad de que Lula sea presidente. ¿Pero cómo? ¿Otra vez? Sí, regresar a... Tengo que hacer algo. Y hay esa cosa del liderazgo, que también los negocios tienen que ver con liderazgo, ¿no? Entonces, eso te da como que no puedo no hacer nada. ¿Quién soy yo? Nadie, pero tengo esto, entonces algo tengo que hacer. Y hice un video justamente hablando a las mujeres sobre la cuestión de la seguridad pública. Porque en ese momento yo estudié a ver dónde está el punto más débil de Bolsonaro. Y como siempre la derecha, el punto más débil está en las mujeres, tenía 5% de rechazo en el público femenino. Yo no tenía mucho tiempo, no podía hablar de todos los temas, después hice varios videos, pero el primer video, el que arranqué hablando fue a las mujeres diciendo, mira, durante el gobierno Bolsonaro tuvimos los menores índices de violencia de los últimos 10 años. Sé que la forma de hablar de él a veces no es la más polida y eso, pero demuestra resultados. Sin embargo, en los gobiernos de la izquierda, mira cómo fue y eso, bueno, aparte pro nula, ¿no? Era la representación de un criminal. Eso es, Exactamente. eso es lo que van a influir en sus hijos, etc. Hice ese video de 2 minutos, posteé Se hizo y viral. fui a almorzar. Sí, yo no tenía idea. Cuando yo vuelvo, tenía 2.000 likes, 100.000 views. Y dije, ¿cómo llegó a esto? La necesidad de que una mujer hablara con la verdad de manera franca si era tan grande que eso se hizo súper viral y uno de los publicitarios del presidente me empezó a seguir. Wow. Y me empezó a seguir y dice, mira, necesito ayuda porque faltan mujeres y por las mujeres que tenemos son todas políticas. Y claro, que una política lo hable no es lo mismo que una empresaria, que alguien de afuera lo diga. Y ahí lo empecé a ayudar y empezamos a intercambiar voluntariamente, obviamente. Asistía a los debates, veía donde Lula iba mal, le pasaba. Bueno, perdimos igual. Sí. Pero fue así que entré en política y después de eso me involucré en la campaña de Milei porque como yo nunca más paré de hacer contenido político porque todo lo que yo hacía se hacía viral, entonces terminé parando en la campaña de Milei, después en Chile y así vamos. Ahora estamos en México. Okay. ¿Cómo es Milei como persona? Yo no lo conozco, soy muy sincera. Yo nunca quise
acercarme demasiado al poder porque mi objetivo no es defender políticos ni partidos. Yo busco transformación social, la transformación, no el poder. Entonces, aunque yo estoy a un paso del presidente en todo mi entorno, tengo varios amigos en común, yo con él he estado 2 veces de sacar una foto en evento, a pedir, es muy humilde a todo eso. Me acuerdo la primera vez que le pedí una foto, presidente, yo estaba bien recién ganado, fue el primer discurso del que asistí y dices, ¿me das una foto? Y dices, sí, así, súper humilde. Pero no pasó de eso. O sea, no puedo decirte más de su personalidad. Lo que importa es que sí está cumpliendo lo que prometió respecto a lo más importante de Argentina en ese momento, que es su agenda económica. Entonces va muy bien. Aparte, Milei inspira, ¿no? He ido a sus shows de rock y todo eso. Sí. Y con eso... Con la sierra. La motosierra. Le he visto miles de conferencias, sí. Y él lo que tiene es que consigue levantar la juventud. Entonces, por ese espíritu que tiene, ¿no? No sé en qué momento duerme, creo que tiene bastante energía. Canta rock, gobierna, viaja, hace todo. Representa a mucha gente, ¿no? Con sus ideas. Que él realmente libertó. Yo creo que la palabra libertario, cada día gana más significado. Sí. No es un liberalismo moral, por ejemplo, porque Milei es el que va a Davos y habla enfrente a los tipos que invierten, a la élite que invierte en la Agenda 2030, 2045. Él va a la ONU, va a Davos y les dice de frente en contra de toda la cultura woke, en contra todo lo que va en contra de los valores conservadores, digamos. Entonces, él hace un trabajo mejor que muchos que se declaran conservadores, porque va al centro del poder y les echa en cara, mira, sé que quieren engañar a la gente con esas agendas. Entonces, y eso también es libertad, yo creo, porque cuando sacas a las personas de esa esclavitud psicológica que la política trata de ponerlas por objetivos. Sí, como una barrera que te ponen como ciudadano, ¿no? De que no puedes pensar más de esto o no puedes hacer más de Agarran a la gente por las heridas y las manipulan políticamente con eso. Y yo creo que el libertario también viene a libertar de esto. Aparte de, claro, el principal, que es la parte económica, de libertar, de quitar poder del Estado y dar más poder al ciudadano. Y eso se hace reduciendo impuestos, abriendo el mercado, dando más libertad, que yo pueda elegir qué celular quiero tener, no importa si viene de Estados Unidos, de China, de donde sea. Y la industria, eso no perjudica a la industria nacional, pero la industria nacional va a tener cosas en las que va a ser mejor que otros países y va a poder exportar mucho más también. Entonces, la libertad económica es lo que realmente nos hace ricos, lo que nos da más poder al ciudadano de prosperar. Y bueno, reducir impuestos y todo lo que es ahí, vamos a la escuela austríaca, ¿no? Pero creo que el término libertario está cada día más ganando fuerzas y connotación porque es algo muy nuevo también en la política. Y justamente lo que estamos viendo, ¿no? O sea, en general en todo el panorama político de Latinoamérica, estamos viendo cómo es que ya, pues, el pueblo se está empezando a cansar de los gobiernos de izquierda y está empezando a hacer este cambio hacia gobiernos de derecha, ¿no? ¿Tú principalmente a qué crees que se deba? ¿Crees que sea de estas causas, o sea, más que nada porque se fomenta el comercio, o por qué otras razones crees que se esté haciendo tan popular o esté creciendo tanto la derecha? 100% la batalla cultural. Okay. Mira, tenemos un problema en toda América. La política hay que entenderla en profundidad. Yo cuando entré súper idealista con mis causas y todo, y después empecé a ver todo el juego de interés, los cambios de época, y cuanto más estudias es infinito. La ciencia de la política es infinita. Nunca terminas de encontrar todos los porqués. Pero algo que he percibido es que, por ejemplo, durante el gobierno Biden, muchos países se fueron a la izquierda. Ahora que está Trump, muchos países se van a la derecha. En el gobierno Biden pudimos comprobar que en Brasil él usó la USAID para invertir en la campaña en contra de Bolsonaro. Hubo censura en las redes sociales, usó a Meta para manipular nuestra elección. Ese tema es clave. Me decía hace rato un amigo de Berardo, me decía que él tiene la hipótesis que desde el momento en que Elon Musk liberó X, que antes era Twitter, desde ese momento en toda Hispanoamérica se empezó a vivir, y en general en Europa se empezó a vivir más libertad de expresión, y ya por fin nos quitamos ese discurso como buena ondita y de que te funaban y que si no hablabas con él y todo eso. Era una guerra psicológica lo que teníamos en las redes. El algoritmo estaba hecho para presionarnos mentalmente a las ideas de izquierda. Exacto. Ese es un punto. Pero por eso es tan importante la batalla cultural.
porque no podemos depender de quién sea el presidente de Estados Unidos para tomar la mejor decisión en nuestro país. Sí. Entonces, lo más importante de eso que estamos haciendo, y yo entré a muy poco tiempo, somos poquitos los guerreros, el continente es muy grande, el occidente es muy grande, pero lo que estamos tratando de hacer es traer conciencia política, sentido crítico, para que la gente pueda pensar por sí sola y pueda tomar la mejor decisión. La mayoría de las personas no entienden de política. Yo he hablado con varios publicitarios en Brasil, grandes de política, y uno de ellos me ha dicho que el mayor problema de Brasil, por ejemplo, no es derecha-izquierda, es que él usó ellos tienen herramientas de investigación, ¿no? Sí. Y en una herramienta que hizo, que rodó para ver en qué es lo que más habla el brasilero, menos de 1% de la población habla de política. La mayoría es el fútbol, primero lugar fútbol, segundo lugar el Gran Hermano, tercero lugar las novelas. Política no, y política es una minoría, es un menos de 1%, y ese menos de 1% que sea militante es 0,05%. Sí, sí. Entonces el mayor problema no es derecha-izquierda, es la falta de interés de las personas realmente por entender los conceptos y la política, es la ignorancia. Sí. Y es algo que siempre nos critican mucho a quienes tenemos un pensamiento quizás un poco más conservador, un poco más derecha, que te dicen, es que ve afuera, ve a la calle y en el puesto de tacos no les importa si eres de izquierda, si eres de derecha, sino que resuelva sus necesidades. Claro. Pero dentro de eso, en la batalla cultural, creo que sí es muy importante darla porque al final dejas de darle esa presión psicológica a la gente de que tienen que pensar de esa forma y que Claro. no tienen otra opción. Darle libertad. Y Decir, eso también hay más libertad. opciones. Exacto, y es lo que yo hoy en mi conferencia voy a hacer eso, va a dar las opciones. Yo no vine a imponerles nada, yo les voy a mostrar que eso es una cultura de vida, eso es una cultura de muerte. Claro. Y también los voy a incluir un poco desde adentro porque sé que para eso me llamaron. Sí. Yo vine a favorecer la ala conservadora del PAN, Conservadora del vine a PAN. fortalecerlos. Y dentro de la batalla cultural también hay una gran batalla que es la batalla espiritual. Sí. Y justo ese tema quiero entrar, y que ahorita lo abordemos. Tú siempre has, justo como hablado mucho del tema del catolicismo, de esta fe que tienes, y esa parte cómo te ha ayudado a ti a encontrar una causa todavía más grande que la cultural, sino que la espiritual. Vamos por parte porque ese es el tema que más me apasiona. Pero primero, yo no encontré la batalla cultural por el catolicismo, yo encontré el catolicismo por la batalla cultural. Yo siempre fui creyente, siempre creí en Dios. Sí. Dios literalmente me salvó la vida porque a los 15 años, con todas las experiencias negativas que yo tenía, pensé quitarme la vida, y en aquel momento fueron 2 testigos de Jehová que me tocaron la puerta, que Sí. me salvaron de todo eso, enseñándome la Biblia. La Biblia es la Biblia, es la palabra de Dios. Acá no es quien tiene la verdad, es quien tuvo el corazón dispuesto para tocarme la puerta, y ese fue mi inicio en la fe, realmente. Y como me gusta estudiar mucho, siempre fui muy nerd, me puse a estudiar profundamente la Biblia, y eso fue la base de toda mi vida. Y eso te ayuda también a identificar lo que está bien, lo que está mal, el sentido común. Bueno, cuando yo empiezo a entrar en política, yo estaba afastada ya de los testigos 10 años, porque no, bueno, de tanto estudiar vi que había algunas cosas también que yo no estaba de acuerdo. Sí. Y yo no estaba frecuentando ninguna religión. Y la última religión que yo pensaba sería el catolicismo, por algunos factores. Tuve que perdonar la iglesia también en partes. Ese es un tema muy profundo que también nunca he dicho en ningún podcast, Sí. Pero yo no pensaba, y ahí yo iba de vez en cuando a alguna iglesia protestante, y bueno, te llena un poco de emoción, pero los testigos tienen tanto conocimiento, eran tan profundos en la palabra, que tampoco me llenaba. Y cuando empiezo a entrar en batalla cultural y me empiezo a profundizar y entiendo que eso es una guerra espiritual. Los testigos, por ejemplo, me decían que yo no debía entrar en política. Yo siempre tuve un cierto talento. A los 11 años me gustaba asistir los debates. Y yo Con la llegaba a oratoria. los debates presenciales. Yo asistí todos. Órale. Del 2002 con Dula. Ya, por Sí. eso lo odio, porque lo veo desde esa época. O sea, Sí. es un fantasma. Ya fue juzgado. Es una momia que sigue ahí en la política. Es eso. Bueno, entonces a mí siempre me gustó, y cuando empiezo a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová, había un concejal que me invita a ser concejal mirín, que yo podía escribir un proyecto y esos proyectos podrían Sí. ser aprobados por los adultos y podría funcionar en la ciudad. Wow, yo me sentí importante, feliz, fui y comenté con las mujeres que me daban esto de la Biblia, y ellos me miran y dicen,
nuestro reino no es de este mundo. Entonces me empiezan todos los textos de cómo Jesús huyó de la política. De hecho, y eso también me da mucho concepto de tampoco ensuciar la fe con la política. Claro. Hay un límite en eso. Fue importante tener ese conocimiento en aquel momento. Dios sabe porque todo tiene un momento, ¿no? Cuando pasan los años, dejo los testigos, entro en la batalla cultural, empiezo a leer, estudiar, digo, ¿qué valores estamos recuperando? Son los valores Son del los valores del catolicismo. catolicismo, exacto. Punto. Llega un momento en batalla cultural que te pones frente a frente con el catolicismo. Y yo lo vi por primera vez en el libro de Agustín Laje, La batalla cultural. Buenísimo. Ese libro, o sea, no puedes dar la batalla sin leerlo. Sí. Llega un momento que habla sobre todo lo que construyó la iglesia y todo lo que destruye la Revolución Francesa, que de hecho mató a monjitas y todo. O sea, Sí. es absurdo que hay gente que idolatre la Revolución Francesa y nos culpe a Sí. nosotros por las Y cruzadas también que libró todo el occidente. Ejecuciones públicas. el odio que se esparció hacia el catolicismo. El odio que se esparció. Entonces ahí fue una gran batalla cultural. Cuando yo leo todo eso, dije, wow, y empiezo, y claro, y Agustín de alguna manera derriba todas las leyendas negras en contra de la iglesia. Que eso era parte del prejuicio que yo tenía, porque de niña te enseñan cosas malas sobre el catolicismo, porque ya, o sea, cuando yo iba a discutir política con mis profesores, ellos ya eran todos de izquierda. La izquierda está hace muchos años en la educación. Entonces, profundizándome en la batalla cultural, me vi de frente con el catolicismo. Y después, cuando empiezo a escribir mi libro, empiezo a hablar con las mujeres. Y cuando empiezo a hablar con las mujeres, combatir el feminismo, me empieza a venir muy fuerte la imagen de María, sin ser católica. Pero como yo tenía conocimiento bíblico, yo digo, y ahí empiezo a comparar Eva con María, y son arquetipos opuestos, y son exactamente los arquetipos que vemos en las mujeres. Claro. Y todo eso me fue dando tanta inspiración que me empecé a conectar mucho con ella. Y después, bueno, el año pasado fue un año que yo dije, me acuerdo que el fin de año es un video diciendo, quiero mirar el cielo, porque es la única manera de no distraerse. Ese año, hace el año, así atenta a todas las señales. Y cuando empiezo a estar muy conectada con María, de nada me llega un rosario, de nada me habla un amigo de México, me envió a una iglesia, de nada. O sea, yo dije, no, es demasiada señal. Y bueno, me puse de rodillas, hablé con la Virgen y sentí en mi corazón que la misión era sanar a una generación de mujeres, porque como me sané tanto, o sea, dentro de toda esa batalla, ¿cuál va a ser dónde voy a hacer la diferencia? Yo no soy una gran intelectual como Agustín, como Axel, como tantos otros. Hay muchas causas que tenemos que abrazar, pero yo creo que si sanamos a las mujeres, recuperamos todo Occidente. Lo que dice es una Sí. generación de mujeres que se ha dañado mucho por la idea del feminismo y que ha tenido hasta un odio, ¿no?, por los hombres, aunque no hayan tenido una experiencia tan grave como algunas personas. Como las que tuve yo. O sea, yo pasé por abuso en la infancia, con mi propio padre, después pasé por una violación, con mucha violencia de un desconocido. Y en mi libro hay un capítulo que dice la mayoría de los hombres son buenos, porque los policías me ayudaron, el juez, yo supe ver hombres buenos y vi lo que realmente es la masculinidad en su manera más sana, como Dios proyectó al hombre, lo proyectó para ser proveedor, protector, responsable, en fin. Entonces, eso es parte de mi misión, pero para resumir, como veo, no es que está unido la batalla cultural, no es que es la misma batalla, la guerra es espiritual. Yo creo que hay una jerarquía. Sí. La guerra es espiritual, las batallas son culturales, están debajo de la guerra. El resultado de las batallas es la opinión pública. Y la opinión pública decide la política. Y la política influye en la vida de millones de personas. Y al final termina siendo, muy profundo lo que voy a decir, las personas Sí. que odian religión me van a decir, pero al final nuestra lucha es por el alma de las personas. Sí. Porque por motivos políticos, hay gente que ha convencido a un ser humano de transformarse en un Terian. Por motivos políticos, hay gente que ha convencido a niños de mutilarse sexualmente cuando no tienen siquiera hormonas para definir qué es lo que les interesa. O sea, por política se ha literalmente llevado gente a suicidio. Como yo perdí un hermano, por ejemplo, en pandemia con el lockdown, con todo cerrado, enloqueció y se tiró del 7º piso. Eso fue política. Entonces, al final, la política termina influenciando la vida de millones de personas y por ese motivo hay una disputa de almas adentro de eso. Pero bueno. Y así suele ser la izquierda, ¿sabes? Suelen vender su alma y son capaces de vender a la sociedad con tal de ganar un par de votos y ellos ganar las elecciones. Exactamente. Sin importarles no las solamente consecuencias. en la izquierda. Sí, no. No vamos a separar derecha e izquierda. Eso es una cosa que, claro, hay principios, ¿no? Yo soy de una persona derecha, propiedad privada, vida. Sí. Sí, sobre Sobre todo. todo. Pero ya tenemos gente que se dice derecha, que está
en el lado de la derecha y que es pro aborto. Es la falsa derecha, ¿no? Justo es que te dicen, no, yo soy de súper derecha, pero cuando les preguntan en una entrevista que ¿estás en contra del aborto? Bueno, no sé, y titubean porque ellos piensan o siguen con esa falsa idea de que la gente tiene que aceptarlos, ¿no? Y realmente si tú no dices las cosas como son o como tú crees que son, Pues nunca nadie te va a creer ni en La política. depresión, ni o en- porque no tienen en ellos mismos profundidad espiritual. Falta profundidad espiritual en ellos mismos. O no, ese no es un tema para tibios. exacto. O defiendes una cultura de vida o defiendes una cultura de muerte. No existe hasta tanto mes, no existe. Si respetas la vida, la respetas desde su concepción porque estás respetando la dignidad de la existencia humana. Y de ahí parte todo. Cuando vos decís, no, pero eso es un feto, es eso, cuando empieza a deshumanizar la existencia humana, como Gloria Álvarez, por ejemplo, se dice de derecha, pero salió en una conferencia diciendo los inexistentes. No son inexistentes. A partir del momento de una concepción existe algo. No puede ser que no existe. Eso es progre, eso no es de derecha. Entonces hay mucha confusión en ese sentido. Pero o defiende la vida desde el inicio, o defiendes la muerte. Y si eres capaz, si una sociedad es capaz de matar a un niño inocente en el vientre, es capaz de matar a cualquiera. ¿Cómo voy a decir no sean violentos? Eso decía la Madre Teresa de Calcuta, que está parte de mi conferencia, está sobre eso. ¿Cómo voy a decir no mates a tu hermano, no mates a otra persona si una madre es capaz de matar a su propio hijo en el vientre? Es un asesinato con el agravamiento del vínculo. Sí, el feminismo logró que el asesinato de bebés fuese un derecho en muchos países. No, y más que el feminismo, más bien las corrientes políticas que ha habido, ¿no? Justo lo que has platicado. Yo creo que el problema está en de que llegó la política a un grado en el cual se hizo un ambiente tan sucio, tan pesado, que realmente perdimos lo que es realmente importante de fondo, ¿no? Los valores de la persona. O sea, dejamos de invertir en la educación. O sea, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Con los nuevos libros de la SEP, que te promueven una cultura woke, ¿no? Que te dicen que puede ser no binaria y que puede, o sea, que normalizan cosas que Ponen no. a los niños, ¿no? De tercero de primaria. Yo voy a ser muy sincera que no con son relación a exactamente. esto, porque también, a pesar de todo lo que pasé, prefería no haber pasado, pero ya que pasé por todo eso, puedo decir que tengo una autoridad sobre ese tema. Cuando yo era niña y tenía 7 años de edad, yo entro a la escuela, una clase normal, y en vez de enseñarme a leer, escribir o hacer matemáticas, ese día entran 2 educadores del Consejo Tutelar a enseñar qué era la pedofilia. Y cuando empiezan a explicar qué son los pedófilos, que puede ser alguien de tu familia, que puede ser alguien en quien confías y cómo te lleva la manipulación y que empieza con cosquillas y que no sé qué y que te dice que no cuentes a nadie y que si te toca aquí, aquí, ahí, eso es pedofilia. Ahí descubrí que mi padre abusaba. Yo no tenía idea porque un niño no sabe lo que es sexo y lo que es cariño y no sabe salirse de una manipulación porque ni sabe que eso es una manipulación, estás con alguien de tu confianza. A partir de ese momento mi padre nunca más consiguió hacerme nada porque yo me hice una niña experta, lista, ya no. Entonces, esa es la única información que tiene que llegar a los niños. Nadie entró a decirme que yo podría ser de estar en el cuerpo Sí, equivocado. o que si quieres ser hombre, o que O si quiero ser mujer. Entonces, lo que está pasando hoy, ahora guarda eso que voy a decir porque es muy fuerte, es la pedofilia institucionalizada. Hoy el propio gobierno, la propia escuela viola psicológicamente a los niños al llevarles una información que no es adecuada para su edad y con eso abrir una vulnerabilidad para que otros adultos perversos sí puedan hacerle daño. Más claro que eso, sí, ¿crees? más claro. No, wow. Ese es un clip. Eso va a salir de un clip. No inventes, sí. No, y es algo bastante fuerte, ¿no? Sí, y dentro de esta parte, ¿no? Que hablas de la institucionalización de la pedofilia, hemos estado viendo últimamente, sobre todo en México, toda esta parte de Epstein, hablan de los Epstein mexicanos, ¿no? Que incluso hubo una parte de empresarios que hoy en día la gran mayoría están con el oficialismo, con Morena y toda esta parte, y han sido protegidos. Y pareciera que los que no fueron relegados. En Argentina, en Brasil, en Chile, se vivió también un tema similar a lo de Epstein. Otra vez les puedo decir que mi historia me da mucha autoridad sobre muchos temas. Mi padre Sí. era empresario.
y era un gran empresario. Yo crecí en Camboriú, que es una ciudad en el sur de Brasil, Muy bonita la busqué. muy bonita, muy desarrollada económicamente, y la primera ola de desarrollo económico se debió a la genialidad de mi padre como empresario, que lo único bueno que puedo, o sea, si algo bueno puede haber heredado, que no fue de su carácter, de su maldad, es saber hacer negocios. Mi padre era un gran empresario. Él tuvo la idea de empezar a llevar los argentinos a esa playa brasilera y ganaba en dólares en la época que Brasil estaba con una inflación. Bueno, entonces, aparte de hacerse rico con eso, él también hacía rica toda la ciudad. Entonces era un hombre muy influyente porque él traía a la gente que consumía todo. Cuando yo tenía, qué sé yo, como 9, 10 años, me acuerdo que mi madre quedó hablando con un empresario. No, perdón, tenía más porque ya lo había denunciado, creo. Bueno, esas cosas a veces se te pierden del tiempo. Pero me acuerdo que mi madre estaba hablando con un empresario que había sido muy amigo de mi padre, que era dueño de una red de hoteles, ¿no? Porque ellos trabajaban con turismo. Entonces ese dueño de hoteles era muy amigo de mi padre, era uno de sus mejores amigos. Y yo la vi conversando y todo. Después ella viene y estaba súper emocionada, así como para mal, estaba como en shock. Pasan los años, mi madre me cuenta que en esa conversación el empresario le dijo a mi madre, creyendo que ella sabía, que mi padre le había enseñado el sexo sin culpa y que le había enseñado la pedofilia, y que ellos, junto con el alcalde de la época, iban a un sitio y había madres que llevaban sus hijos y alquilaban para que ellos abusaran. O sea, y varios empresarios involucrados en eso, y el alcalde de la ciudad. ¿Qué hace mi madre con esa información? Hace una demanda anónima. Cuando ella hace esa demanda anónima, ese alcalde ya era vicegobernador. Y ese caso nunca fue adelante. Entonces, lo que yo entendí, pasan los años, mi vida la verdad que está para varias películas, pasan los años, yo me convierto en empresaria y empiezo a relacionarme con los políticos de la ciudad, los empresarios de la ciudad, y el alcalde, entonces, es uno que venció políticamente al alcalde malo, digamos, ¿no? El que era amigo de mi padre. Venció esa corriente política, es alguien que salió de ahí porque vio que no era bueno, pero no solamente eso. Cuando yo me convierto en empresaria y empiezo a destacarme, el alcalde había sido consejero tutelar. Él hacía parte de esos programas que iban a la escuela, que enseñaban de pedofilia. Era totalmente lo opuesto. Y cuando hablamos de los temas, etcétera, nos hicimos súper amigos, y yo lo apoyé y apoyé su reelección, porque con toda esa base que tuve, aprendí que debemos ocupar los espacios de poder para hacer círculos virtuosos de poder. Así como existen círculos malos, existen círculos virtuosos de poder. Sí. Y tenemos que ocuparlos. Hay miles de Epsteins, porque esos tipos que son malos, que tienen esa enfermedad mental de esa maldad, de la pedofilia, entre ellos se huelen, se encuentran, y si tienen poder van a usar el poder para eso. Entonces la única forma de que podamos combatir, y lo aprendí desde chica, es entrar en la política, ocupar tu espacio. Yo no quiero ser política, pero yo apoyo los políticos que combaten eso, por ejemplo. Sí. Son mis elegidos, como apoyé a ese alcalde, y lo sigo apoyando, sigue siendo mi amigo de vida. No, y fíjate, justo en todos estos archivos que salieron del caso Epstein, se ve que él indirectamente fue uno de los principales financiadores de de promover estas terapias de conversión. Exacto. Y es un absurdo que después de que se descubra eso, un país como México lo haya aprobado. O sea, ¿qué está pasando? La gente no está viendo eso. La gente no está viendo eso. ¿Sabes qué está pasando? Yo ya identifiqué eso. Nos ha matado en las mujeres el instinto maternal. Sí. Y en los hombres el instinto paternal. Sí, definitivamente. Los hombres son como neutros o todo. Porque tengas hijos o no, es algo que yo no tengo hijos todavía, pero me indigna. Yo quiero salir a proteger. ¿Qué es eso? Es el instinto maternal. Sí, totalmente. Es algo que se tiene que seguir promoviendo, ¿no? Y digo, la verdad es bastante padre lo que tú haces, porque justo, o sea, dices que tú no eres servidora pública, pero el mensaje y la influencia que tienes no solo
en Brasil o en Argentina, sino en toda Latinoamérica y yo creo que en muchas otras partes del mundo, pues es bastante notorio, ¿no? ¿Y cómo ves para las nuevas generaciones? O sea, en Estados Unidos se está viviendo el fenómeno de que las nuevas generaciones, la generación Z, de la cual formamos parte nosotros, pues está surgiendo nuevamente estas tendencias hacia el catolicismo y más de derecha, si se podría decir o lo podemos englobar, ¿no? Conservadurismo. Ajá, exacto. ¿Cómo crees que nosotros los jóvenes que tenemos 20 años o que estamos en la universidad podemos ir justamente tratando de rescatar estos valores para que en un futuro volvamos a los valores correctos que nos promueve nuestra religión, ¿no? Bueno, Cristo murió por nosotros en público, no lo alabes en privado, ¿no? Creo que lo primero es exponer esos valores sin miedo, porque hay otro texto que me gusta mucho de Cristo que dice: felices los conscientes de su necesidad espiritual. Existe una necesidad espiritual. La necesidad ya está. ¿Por qué? ¿Por qué se está viendo ese fenómeno? Porque la necesidad espiritual, vas a tener conciencia, la tenés. ¿Por qué Marx quiso matar a Dios? Porque era la única manera de imponer una ideología. Él usó la ideología para suplir la necesidad espiritual de las personas con ideología, pero nunca va a suplir, porque la necesidad es espiritual, no es ideológica. Sí. Entonces, cuando empiezas a defender esos valores, y yo antes de convertirme al catolicismo, que es algo bastante reciente, fue el año pasado con todo esto, ¿no? Con mi misión, con mi camino, con el bombardeo que tuve de señales del cielo y con estudiar profundamente la batalla cultural y entender que ese era el camino. O sea, estoy buscando recuperar estos valores, la belleza de la Iglesia Católica. Es como decimos, superior estéticamente. Sí. No existe superioridad estética mayor que de la Iglesia. O sea, perdón, pero es verdad. Perdón, mucho cariño a todos los protestantes. Sé que también están con Cristo en miles de cosas en común, pero la Iglesia Católica es estéticamente superior. Entonces, también la belleza, la virtud, todo eso, ¿no? Pero antes de ser católica, yo ya creía en Dios, ya tenía base en la Biblia, y muchas veces los videos que yo hacía sobre política es que yo usaba textos bíblicos, porque entendí con el tiempo que mientras los testigos de Jehová me decían que nuestro reino no es de este mundo y que por eso no tenía que meterme en los temas políticos, cuando empiezo a entender de política entiendo que existe una guerra espiritual y todo ese orden, batallas culturales, resultados políticos. Está perfecto para poder enarbolar todo lo que sucede, literal, la guerra espiritual, después batalla cultural, después política y luego plano terrenal. Exacto. Entonces, cuando entendí todo eso, entendí que defendería a Dios desde ahí, al revés. O sea, yo voy a defender el reino de Dios ahí. ¿Y qué es defender el reino de Dios? Es ir contra el aborto, es defender a los niños, es defender mis causas. Claro. Hoy, para ir cerrando y para ir recapitulando todo, ¿tú cuál crees que sea el futuro de Hispanoamérica, sobre todo, en cuestión de elecciones? ¿Y cómo ves a México en estos próximos años? ¿Crees que sí pueda dar esa vuelta como hacia lo que es más que hacia derecha, más hacia un conservadurismo en esa parte política? ¿O crees que ya no hay forma de que México cambie? Siempre hay forma, porque para Dios nada es imposible. Eso es lo primero. Pero sí, México está muy complicado, porque me admira que el país más católico, uno de los países más católicos del mundo, fue el que tuvo la manifestación feminista más violenta, a punto de quemar en 2 mujeres policías, de destruir en iglesias. Entonces, la guerra espiritual sobre México es bastante profunda. No sé si por ahí es uno de los lugares favoritos de la Virgen. Algo pasa aquí. Sí. Pero creo que antes de convertir al país, algo que no es simplemente, o sea, hay personas que se dicen católicas y están defendiendo el aborto. No tiene sentido. No estudian la Biblia, no leen. Yo hice un posteo que fue súper viral diciendo: ¿por qué no puedes ser católica y abortera? Porque Tumba me dice, Sandra, no, tú no estás entendiendo. Tú vienes a México creyendo que es un país conservador porque tiene no sé cuántos millones de católicos, pero las católicas acá son aborteras. Yo dije, no es posible. Y me empieza a dar ejemplos. Entonces yo hice un texto en Twitter diciendo: ¿por qué no puedes ser católica y abortera? Y puse todos los textos que defienden la Biblia. O sea, es incongruente total. Entonces creo que antes de sanar
políticamente el país, empecemos por los partidos, ¿no? O sea, a eso vengo Sí. el PAN. Yo vengo a hacer con que vuelvan a ser conservadores. Sí, que vuelvan a sus orígenes. Deja todo el Exactamente. progresismo para Morena. Alguien tiene que ser coherente con su discurso. Luego hay alas justo del partido, no voy a decir cuáles, pero que justo... Ya todos hablan directa. Sí, sí, Acá sí. fue bien directa. Me va a odiar. Ya veo que me van a empezar a pegar a Twitter. No importa, ya acumulo haters en todos los países, ya estoy acostumbrada. Así que justo ven estas alas progresistas que dices, oye, nadie en México asocia al PAN con el progresismo, ¿sabes? O con la izquierda. O sea, tienes que ser congruente con lo que haces y con lo que dices como Exacto. institución. Hay que sanar, hay que ir sanando. Y yo creo que lo principal para mí es sanar a la mujer, porque la mujer, desde que el mundo es mundo, desde que empezó, siempre fue la mayor influenciadora, para bien o para mal. O sea, toda la humanidad cayó porque Eva influenció a Adán. Entonces, el mayor poder que la mujer tiene es de influencia. Y la serpiente sabe que derribando a la mujer derriba a toda la sociedad. Entonces, por eso la atacan a ella, sobre todo con el feminismo. Creo que mientras no sanemos a las mujeres, no vamos a tener esa transformación. Sabe que en algún otro mito del feminismo es que haya sido un logro de la izquierda que la mujer vote. En algunos países como Chile, como yo viajo mucho, estoy en muchos países, en Chile el voto femenino fue una propuesta del Partido Conservador y la izquierda no quería, porque en esa época la mayoría de las mujeres eran conservadoras. O sea, aquí en México una de las propuestas precisamente del PAN, que no muchos saben, fue justo el voto de la mujer, que cuando el PAN era oposición, ¿no? Cuando estaba este régimen, un partido hegemónico que era el PRI, en ese momento que se identificaba con un centro izquierda, lo trató de tomar justo para capitalizar esa parte. Pero como dices, en muchos países el voto de la mujer se dio a partir de partidos conservadores o de derecha, que no se supo comunicar, que ese es el gran error, ¿no? Exacto, la comunicación. La izquierda es una buena marquetera. La Eso izquierda sabe descubrí. comunicar muy bien. Pero la cuestión es que... Canciones muy padres. Pero tenemos una ventaja. Tenemos una ventaja porque la izquierda, aparte de ser mentirosa, que cuando entramos al debate los desmentimos, solo se mueve por interés. Y la derecha tiene personas como yo y como tantos que estamos en eso por misión y propósito, que estamos porque estamos mirando al cielo. Y ahí es donde agarramos la guerra. Exactamente. Pues muchas gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Gracias por el Muchas espacio. gracias.